Muy bien. Eh, Ahí estamos. Bueno, vamos a hacer alguna cuestión introductoria hoy y terminamos con un pasajito del final del capítulo uno. Vamos a hacer una pequeña estructura de Marcos, pero muy pequeña, cosa de que uno se la lleve puesta, ¿no? En la cabeza. Marcos empieza así. Dice, Arge tu eguageliu, Yesu Christu, huyu tu feu. Como ustedes verán, o más que verán, escucharán, todo termina en U. Porque el Evangelio tiene también cierta musicalidad. No fue escrito para ser leído, sino más bien para ser oído. Y, a ver, esa lectura que nosotros tenemos a veces, esto de leer en voz, sin hablar, o sea, leer para adentro es un desarrollo muy posterior, pero antiguamente leer es leer en voz alta, ¿sí? Ahora, como no todos tenían su copia, normalmente había alguno que leía y la gran mayoría estaba escuchando, no estaba leyendo su propia copia, como haríamos por ahí hoy, que todos tienen su copia de la escritura. Así que el Evangelio también tiene también hay un uso de la partícula caí, que también se repite mucho, y hay algunas cuestiones que le dan cierta musicalidad, también que ayuda a la retención, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo empieza entonces? Versículo uno dice principio del Evangelio. Principio, esa palabra arjé es una palabra muy conocida por el mundo griego, porque el arjé era el principio rector del universo que buscaban los filósofos presocráticos, ¿no? Eh, Desde Tales de Mileto, bueno, pasando por los clásicos griegos, Platón, Sócrates y Aristóteles, mejor dicho, Sócrates, Platón y Aristóteles. Y entonces, bueno, es una palabra, eh, digamos, es una palabra muy interesante, muy interesante para el mundo griego o grecorromano, porque de algún modo emparenta con esta búsqueda filosófica, ¿no? Del principio rector del Evangelio. Bueno, lo que Marcos va a decir es el arjé, el principio rector del Evangelio de Jesús, Cristo, Hijo de Dios. ¿Sí? Principio del Evangelio de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es Cristo y es Hijo de Dios. Esas son las dos cosas que nos va a decir y con eso va a poner el título a su obra. Y de algún modo esto es lo que nos va a ir revelando con el pasar de los capítulos. Lo primero que nos dice es que Jesús es Cristo. Y eso va a haber todo un recorrido hasta que en Marcos 8:29, en boca de Pedro, Pedro va a ser el que responde y diga, tú eres el Cristo. Hay todo un movimiento pedagógico del Evangelio de Jesús. Y para que al final, bueno, aunque él, en realidad Pedro, como si en algún momento por ahí veremos, no entendió bien lo que estaba diciendo, pero lo está diciendo. Jesús es Cristo. Y en segundo lugar, otra de las grandes revelaciones que nos va a dar el Evangelio de Marcos es que Jesús es Hijo de Dios. Bien, ¿dónde se va a ver esto? Casi al final del Evangelio, ahí en 15:39, cuando un centurión romano, ya con Jesús en la cruz, reconozca y diga, en verdad este hombre era Hijo de Dios. Entonces, estas dos cosas que ponen en el versículo 1 como si fuera un título, la primera se va a corroborar en la mitad del Evangelio y la segunda al final del Evangelio. Bien, entonces, ¿qué es el Evangelio de Marcos? El Evangelio de Marcos básicamente es cristología, o sea, descubrir a Cristo, y también es discipulado. ¿Sí? Cristología y discipulado. O sea, descubro a Cristo teológicamente, pero no para ser un creyente estático que tiene la mejor teología del mundo, sino que apenas descubro a Cristo, sigo a Cristo. Y de hecho ese seguimiento hace que lo vaya descubriendo más, ¿no? Y se produce ahí una simbiosis, un círculo virtuoso entre la teología y la praxis del reino.
¿Ok? Entonces, bueno, así empezamos. Este es el título. Ahora, el reino se va a hacer presente y para hacerse presente va a venir un precursor, conocido como Juan el Bautista. Se va a hablar dos veces de él, ahora en el capítulo 1 y después se nos va a hablar de su muerte en el capítulo 6. Entonces va a aparecer Juan el Bautista, una persona muy singular, por supuesto un pionero, y una persona humilde, porque si bien no lo dice el Evangelio de Marcos, en otros, en los sinópticos, cuando le preguntan, ¿y vos quién sos? Él dice, yo soy una voz, o sea, no soy nadie, soy una voz, el importante es el otro, o eso sí lo dice Marcos, ¿no? Yo no soy digno ni de atarle los cordones de las sandalias, yo soy una voz que clama en el desierto, o sea, yo no soy nadie. Muy interesante eso. Predicaba el bautismo con aguas para perdón de pecados y la gente confesaba, bueno, y se bautizaba. Esa fue su misión, una misión de precursor, de allanar el camino, de heraldo del el que iba a venir. Nos salteamos 5 capítulos como para cerrar un poco la historia de Juan, ahí ya no en el capítulo 1, sino en el 6, en una el contexto es un banquete de la fiesta de cumpleaños del rey Herodes, donde, bueno, va a haber justamente un banquete, o sea, lujos, manjares, y va a haber un plato principal muy especial, ¿no? El plato principal no va a ser otro que se va a servir la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. ¿Sí? Va a venir el mozo y el plato principal va a ser la cabeza de Juan. El plato principal va a ser ese. Va a haber lujuria. Bueno, como sabemos, Herodes tenía la mujer de su hermano Herodías y su hija baila, los seduce a todos, digamos, y ahí también se confabula con su mamá para manipular a Herodes y pedirle la cabeza de Juan en una bandeja, cosa que en realidad Herodes no hubiera querido hacer, pero como dio su palabra enfrente de todos, se ve que estaba un poquito ahí picoteado y bueno. Y también hay una misión, porque cuando Herodes manda al verdugo a traerle la cabeza de Juan, la palabra que se utiliza es la palabra apostelo, ¿no? El verbo apostelo, enviar, es un enviado, un apóstol de muerte, un enviado en una misión de muerte. Y ahí va a terminar sus días Juan el Bautista. El Evangelio nos sigue contando entonces el bautismo de Jesús. Versículo 10. Inmediatamente al salir del agua vio que, bueno, es bautizado, como sabemos, al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre... Como paloma, esto no significa que el Espíritu sea una paloma, ¿verdad? Como paloma, es una metáfora. Descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Entonces, bueno, acá tenemos un hecho objetivo, pero que nos podríamos preguntar cómo habrá sido subjetivamente en el desarrollo psíquico de Jesús, ¿no? ¿Cuándo Jesús tuvo conciencia plena que iba a ser el Mesías? ¿Lo supo desde siempre? ¿Fue aquí en el bautismo cuando esta voz le vino como a corroborar algo que él ya venía sintiendo? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cómo funciona la mente de un hombre, porque es un hombre, que está llamado a hacer algo? Yo no sé, a nosotros Dios nos llama, qué sé yo, a pastorear o bueno, a ser misionero en algún lado o lo que fuera y nos aterramos, ¿no? Ahora, ¿cómo habrá sido la plenitud de la conciencia mesiánica en Jesús? ¿Alguna idea sobre eso? ¿Lo pensaron alguna vez? Ok, bueno, Y, sigamos. ¿me escuchás? Jesús va... Sí, Pregunta o comentario dale. para poner en contrapunto a este pensamiento, de Ujú. la conciencia que tenía él de su rol.
que es cuando era niño y se quedó en el templo charlando. Y cualquier niño estaría preocupado de irse con su papá y con su mamá en un movimiento como el de la fiesta, en ese gentío. Y él pareciera que estuviera despreocupado de su papá y de su mamá porque estaba más ocupado en lo que charlaba con los que estaban ahí en el templo. Sí, eso lo convierte en un judío modelo, pero no en un Mesías. Por otro lado, a los 12 años eran adultos. O sea, hoy es un niño, pero en ese tiempo a los 12 eran adultos. Igualmente sí, tendría que haber seguido, él le gustaba mucho, ¿no? Se apasionaba con esto, hacía preguntas y los deslumbraba a todos, pero eso no significa que tuviera conciencia mesiánica todavía. Probablemente empezaba ya a preguntarse cosas y empezaba a buscar su identidad como todo niño, ¿no? Porque si no, ¿cómo fue en Jesús? Qué complicado de explicar esto. En realidad necesitaríamos a alguien que trabaje, no sé, en psicología evolutiva o alguien así como para, eh, para que nos tire un centro al respecto, pero yo solo hago preguntas en esto. ¿Cómo habrá sido? ¿No? Bueno, evidentemente acá le quedó clarísimo. Acá ya, este es como el epílogo de toda esa búsqueda, si es que hubo una búsqueda. No nos olvidemos que Jesús, digamos, más o menos unos 30 años, aprendió, como todo buen judío, aprendió el oficio de artesano de su papá y Fernando, laburó, ¿no? Sí. una pregunta. ¿Puede ser que su madre le haya transmitido algo también de las visiones que tuvo su padre? Puede ser, pero no te olvides que más adelante, cuando Jesús comienza su ministerio, la mamá lo busca como si no entendiera bien quién es él. Viste que para la familia Jesús era un loquito. Pero ya a los 12 años, cuando dice estoy dentro de los negocios de mi padre, como que no Ujú. consideraba ya a Dios como su padre o... Algo había, evidentemente, sí, algo había. Pero aparentemente este por ahí, bueno, se fue justamente como un chico, ¿no? Como un chico, ay, yo quiero cuando sea grande quiero ser médico. Eso te lo dice a los 12. Ahora, después hay que como que seguir madurando eso hasta que realmente se toma la decisión y... Bueno, en este caso pareciera un momento, porque vos fíjense que ahí dice, al salir del agua vio. ¿Quién vio? Jesús. Jesús. ¿Mm? Que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre quién? Sobre él. Y vino una voz. ¿Y a quién le habló la voz? A Todo Jesús. lo que a él o todos los que estaban ahí, no sé. No necesariamente. Tú Claro. eres. La voz le habla a Jesús. ¿Esa fue una experiencia solo para Jesús o los demás habrán escuchado o no? No está muy claro eso. Aparece la voz y la voz le habla a Jesús, el Espíritu desciende sobre él y el que ve, el texto dice que el que lo vio fue Jesús. O sea, es una experiencia para él, ¿no? Para él. Distinta a la voz, esta voz va a volver más adelante en el capítulo 9, en el contexto de la transfiguración. En ese caso, ¿a quién le habla la voz? Sí, a los discípulos que le dice, este es mi hijo amado, a él oír. Claro, exacto. No, la experiencia de la transfiguración no es una experiencia para Jesús. Jesús no la necesita. Los que necesitan entender que no están entendiendo nada son los discípulos. Entonces la voz le habla a ellos y les habla de Jesús, pero no a Jesús, sino a ellos. Él es mi hijo amado, presten la atención. En este caso, esta experiencia parece una experiencia para Jesús, más que nada. El destinatario de esta experiencia es Jesús, ¿no? Bueno, interesante cómo él se identifica con nosotros, como dijera uno de los padres de la iglesia del siglo segundo, Ireneo de León, solo se redime lo que se asume, ¿eh? Entonces, solo se redime lo que se asume. Jesús asume la humanidad completa para redimirla. Entonces, ¿es Dios? Sí. ¿Es hombre? Sí.
pensémoslo como hombre. Cuando Jesús sabe que una mujer, en vez de tener un marido, tuvo unos cuantos más, ¿por qué lo sabe? ¿Porque es Dios o porque está lleno del Espíritu? Dos cosas pasan. Viéndolo, Fernando, viéndolo de este punto al cual nos está llevando como a cambiar de perspectiva, a mí me da la sensación de que va más por el lado de que él estaba lleno del Espíritu, porque es la misma persona que después, tiempo después, charla y dice si puede pasar de mí esta copa. O sea, en plena conciencia del sufrimiento, aún así, parece que necesita, o sea, que existe este despego de negociar con alguien de alguna manera, Sí, sí. evitar lo que va a pasar. Claro, porque nosotros, por el énfasis que le ponemos a la divinidad de Jesús, nos olvidamos muchas veces que Él es hombre. Es muy difícil el equilibrio entre ambas cosas, porque es como que aparentan contradicción. Entonces, a lo largo de la historia del cristianismo siempre se ha optado por una o por otra. Es difícil pensarlas las dos al mismo tiempo, ¿no? Porque es algo que sobrepasa nuestra lógica, porque Jesús no es como la goma de tinta y lápiz, ¿vieron? Que es mitad tinta y mitad lápiz, sino que Él es 100% hombre y 100% Dios, y eso en nuestra cabeza, decir, pero ¿cómo? 100 más 100, que Jesús es un 200%. Bueno, pero no es sublógico, es supralógico, es algo que supera nuestro modo de pensar. Entonces, bueno, a veces por ahí espiritualizamos todos los textos, y nos perdemos la parte humana que de hecho el Evangelio nos quiere contar. Jesús es un prototipo de ser humano. Y como Él pasa las tentaciones y le pasa lo mismo que a nosotros, digamos, salvo que Él no peca, es que nos puede servir como maestro. Si Él hubiera pasado las tentaciones siendo Dios, qué vivo, ¿no? Es como que no nos sirve maestro así. Ahora, Jesús le está pasando lo mismo que nos pasa a nosotros. Y acá está tomando plena conciencia de su llamado, digamos, más allá de los indicios que antes tuviera, a los 12 años en el templo, lo que le pudo haber dicho su mamá. Pero este es como un momento muy especial para Jesús. De hecho, de ahí lo va a agarrar el Espíritu y lo va a empujar, porque la palabra significa eso, lo va a llevar como vamos, ¿no? Sin preguntarle mucho, y él va a ser puesto a prueba en el desierto durante 40 días, las fieras lo acosan y los ángeles lo sirven, y de ahí un poco te muestra los planos en los que Jesús va a ir actuando, ¿no? Esas son las coordenadas de Jesús. Por un lado tiene el Espíritu que lo lleva, Satanás que lo tienta, los ángeles que lo ayudan y las bestias que lo amenazan. Es como una cosa... Ahí se va a mover, ese es como el cuadrante en el que Jesús se va a mover. Y bueno, no vamos a tener aquí en Marcos el contenido de las tentaciones, eso lo tenemos que ir a buscar a Mateo, capítulo 4. Pero bueno, básicamente, luego de que a Jesús le dijeran que era el Hijo de Dios, aparece Satanás para decirle cómo debe hacer para ser un buen Hijo de Dios, para ser un buen Mesías. Entonces aparece y le dice, bueno, ya que te dijeron esto, déjame que te dé unos tips de cómo ser un buen Mesías, de cómo hacerlo fácil y rápido, ¿no? Porque yo sé más por viejo que por diablo, le debe haber dicho probablemente. Entonces lo invitó a ser un Mesías económico, ¿no? O sea, un Mesías panadero, alguien que le dé pan a la gente. ¿Tenés hambre, Jesús? Y sí, la verdad hace 40 años que estoy acá. Bueno, 40 días, perdón, que estoy acá. Bueno, mira, hace una cosita, te doy un tip. Ya que sos el Hijo de Dios, transformá los panes en piedra, comete todo lo que vos quieras y después sabés qué haces. Yo te digo porque esto me viene funcionando hace mucho. Vos agarrás y empezás a repartir panes, la gente va a quedar encantada, te va a seguir así. Mirá que siempre funcionó eso, Jesús, hacelo. Bueno, Jesús rechaza. Le tira otro tip. Vamos por el lado del show, vamos por el lado de la magia. Subite bien arriba, al lugar más alto del templo,
Y ahí como que balanceate un poco en la cornisa, no te tires todavía, para un cachito, pero espera que se junte gente, vengan los medios de comunicación, qué sé yo, y ahí cuando generamos expectativa, te tirás. Sí, ya que sos el Hijo de Dios, porque la afirmación es esa, ya que sos el Hijo de Dios, no lo pone en duda la tentación. Vas a descender como en un ascensor espiritual ahí, re cheto, todo el mundo va a decir, wow. Y la verdad que pan y circo son dos cosas que funcionan fantástico para manipular a las masas. Y vos tenés que ser un mesías, vos tenés que juntar gente, porque si no un buen mesías tiene que juntar un montón de gente. Así que yo te doy un par de tips. Déjame que te maneje el GPS, déjame ser tu jefe de campaña, yo te manejo la agenda. Y por último, bueno, como hay una teoría ahí en Colosenses, Efesios, que la teoría de la recopilación, que vos tenés que el Mesías va a reunir todas las cosas y se las va a dar al Padre. Bueno, mirá, ahí están todos los reinos que yo tengo. Dedícame un salmito y te los doy, son tuyos. Y vos vas, se los das al Padre y le decís, listo, terminé. Y en 3 días estás otra vez en el trono arriba y te olvidás de esto, de las túnicas, las sandalias, todo esto. Mirá qué fácil. Y lo más importante de todo, Jesús, es que zafás de la cruz. Esta es la idea, esta es la tentación. Este es el espíritu de la tentación, lo he parafraseado un poco, como se habrán dado cuenta, pero esta es la idea, este es el espíritu de la tentación, y de hecho esa tentación sigue recontra vigente, porque, bueno, esto de esquivar el sufrimiento y demás sigue estando bastante presente, ¿no? Y la verdad es que Dios nos pide que amemos con un amor no convencional, con un amor ágape que tiene como principal característica el sacrificio. El ágape es un amor sacrificial. Así que si nosotros andamos por ahí esquivando a como dé lugar cualquier cosita que se parezca al sufrimiento, es difícil que podamos servir al Señor, porque siempre va a haber una dosis de amor sacrificial. Sí. Pregunta, en todo esto que también vos decías de la maduración como de la conciencia mesiánica de Jesús, así como en la vida normal de un creyente, así como le pasó a Juan el Bautista, que él asimiló por ejemplo, un versículo bíblico, esto de una voz que clama en el desierto, él lo asimiló y lo maduró durante toda su vida, y cuando le preguntaron, él se sentía identificado con eso. Así como también Jesús, cuando se manifestó, por así decir, en toda su plenitud, en esa sinagoga, por así decir, cuando dice Isaías 61, puede ser todo este aspecto de la conciencia madurativa mesiánica que él tuvo, que haya asimilado de la misma forma dentro de las Escrituras, decís vos. Exactamente, Sí, o sea, sí, de claro, Isaías claro. 61, porque él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y esto se cumplió ahora, hoy. Sí, es muy interesante ese caso, no es de Marcos, ¿no? Ahí estamos en Lucas 4, pero es interesante porque Lucas va a usar ese episodio para presentar a la misión del Mesías, ¿no? Ahí en donde él hace su declaración de misión. Ahora, es muy interesante porque se supone, todos siempre decimos que Jesús ahí leyó Isaías 61, 1 y 2. Pero si vos lees Isaías 61, 1 y 2, vas a ver que hay cosas que Jesús no leyó. Y eso es muy interesante también porque Jesús asume el Antiguo Testamento, pero también lo reinterpreta. Pero es lo mismo que hace Juan, dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Bueno, claro, exacto, claro. Sí, bueno, aquí también tenemos Isaías, tenemos el Salmo 2 en el bautismo de Jesús, que es el Salmo de los Reyes. Tenemos, cuando se ungía un rey se cantaba ese salmo. Tenemos Isaías 42, uno de los cánticos del siervo, tú eres mi hijo, bueno, donde se dice algo parecido, bastante parecido a lo que se está diciendo aquí. Así que no, ecos del Antiguo Testamento tenemos por todos lados en el Nuevo, y es muy bueno que sea así porque eso nos permite hacer teología bíblica, ¿no? O sea, poder unir Antiguo y Nuevo Testamento. Si no, nos quedaría como un corte ahí en el medio y cómo se une uno con el otro, ¿no? Entonces, la teología bíblica es eso, lo que me permite unir Antiguo y Nuevo Testamento. Dicho sea de paso, es una de las grandes fuentes de herejía. Cuando uno no sabe bien cómo unir el Antiguo y el Nuevo Testamento, puede ser un problema, ¿no?
Así que siempre hay que estar jugando entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bien, entonces, ahí tenemos las tentaciones. ¿Estarán vigentes estas tentaciones? ¿El pan y circo se habrá repetido alguna vez en la historia? ¿Verdad que sí? Bien. Bueno, voy a tomar eso como un sí y seguimos. Todos los días, exactamente. Esto, los que más saben de esto, ¿quiénes son? Los que quieren tu voto. Los que quieren tu voto. Es así. Los políticos. Por supuesto. Todos, Ojo. Todos. Fernando, Sí. ¿te puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. ¿Por qué Marcos hace esta selección o reducción de lo que sucede en esa escena? O sea, como decís, si queremos ir a ver el detalle de Jesús en el desierto, tenemos que ir a Mateo o a Lucas, y Marcos lo reduce a un versículo. Porque varias cosas las reduce así y no entra en detalle. ¿Por qué eso de Marcos? Sí, o Marcos la reduce o los otros la amplían, ¿no? Depende de cómo se vea. Sí, obvio. Pero ¿por qué él toma ese camino de no entrar en el detalle, digamos? Marcos, claro, es una característica de todo el Evangelio. Marcos está apurado. Es un Evangelio que va en moto, va rápido. Va en moto y sin casco. Entonces te despeina, va y enseguida, todo el tiempo dice eso. Kai autux, todo el tiempo, ¿viste? Como diciendo y enseguida. Los otros evangelios dicen distinto, dice tote, o sea, y entonces vos lo pensás tranquilo, pero y enseguida es como que te vuelve loco, ¿no? Es su forma de escribir. Tiene que ver con su estilo literario, probablemente tenga que ver con el momento en el que él escribe también, pero es una característica no de aquí solamente, sino del Evangelio de Marcos en general, ¿no? De hecho, tenemos el 93% del Evangelio de Marcos lo tenemos en los demás evangelios. Solamente el 7% del Evangelio de Marcos es original de Marcos. O sea, está solo en Marcos y no está en los otros evangelios. Y en el caso de Juan pasa casi al revés. Un 8% de Juan está en los otros evangelios y un 92% de Juan es original del Evangelio de Juan. O sea, Juan sería como el distinto de todos. Bueno, dentro de los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, este es el más, es el más breve. Es el más breve y el que va más rápido. Sí. Se ve que hay detalles que no les interesa, no le interesa al contarlos, no cree que tengan sentido contárselo para sus lectores, que en este caso es la comunidad de Roma, ¿no? Marcos pertenece a la iglesia de Roma. Vos fíjate que en Marcos aparece el detalle de Alejandro y Rufo, los hijos de Simón de Cirene, el que ayudó a llevar la cruz de Jesús. Y en los otros evangelios no está. Ahora, ¿pero por qué no está? ¿Por qué no está? Si se supone que se supone que Lucas y Mateo, cuando compusieron sus obras, entre sus fuentes tenían a Marcos. ¿Por qué no lo pusieron? Bueno, no lo pusieron porque no tienen idea quiénes son. No pertenecen a sus comunidades. Entonces, decir que Simón de Cirene es el papá de Alejandro y Rufo no tiene el menor de los sentidos. Ahora, sí tiene sentido para la comunidad de Marcos, porque cuando vos ves la carta a los romanos en el capítulo 16, Pablo le va a mandar saludos a Rufo. Porque, pertenecen a su comunidad, entonces tiene sentido. Para los demás no, y eso juega mucho también a la hora de escribir. Hay un contexto histórico que nosotros tendemos a olvidar, porque leemos desde el siglo XXI, pero hay un contexto histórico que acompaña la obra y que, de algún modo también condiciona la obra, ¿no? Menos mal que tenemos 4 evangelios, entonces con eso nos hacemos una idea muy buena de todo lo que fue ocurriendo. ¿Ok?
Bueno, mensaje del Mesías entonces. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús toma la posta, ¿no? Cae el que llevaba el estandarte, Jesús levanta el estandarte y sigue él. Y proclama diciendo, esta es la proclamación básica, ¿no?, de Jesús: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Primero, bueno, entonces el tiempo se ha cumplido. Ahí tenemos la palabra kairos, que, bueno, es de las dos maneras de hablar del tiempo. El tiempo cronos, cronológico, hora, minutos, segundos, minutos de Zoom, etc. Y es el tiempo en el que medimos nosotros. Y luego, el tiempo kairos es un tiempo medido en términos de oportunidad. Lo que está diciendo aquí, el tiempo se ha cumplido, es que el kairos se planificó y no hay una oportunidad mejor que esta. Eso es lo que está queriendo decir. Este es el tiempo para anunciar el Evangelio, para anunciar el reino. ¿Sí, Rubén? No, ¿No? probablemente lo hizo sin querer Ah, ok. levantar la mano. Bueno, el reino se ha acercado. El reino se ha acercado. De hecho, los milagros son para esto, para que la gente se dé cuenta que el reino se ha acercado. Pero lo que importa, más que el milagro, importa que el reino se ha acercado. Y por último, esta buena noticia se la recibe de dos maneras. Acá tenemos la definición de conversión, ¿no? Conversión no es otra cosa que arrepentimiento y fe. Eso es la conversión. Tenemos la conocida palabra metanoia, que tiene que ver con un cambio de mentalidad. Es la palabra que el Nuevo Testamento utiliza para, digamos, reemplazar el verbo shub del Antiguo Testamento, ese verbo que usan tanto los profetas cuando hablan al pueblo y le dice vuélvete Israel, vuélvete Israel, vuélvete Israel. Bueno, es lo mismo. Después, bueno, aquí no, pero en otros lados, otra de las palabras que se usa también para esto es metamelomai. Metamelomai sería algo así como dolerse por el pecado. Pero metanoia es más profunda, porque no es solamente dolerse, sino es pegar la vuelta. O sea, pegó la vuelta, tomar la decisión de convertirse, ¿no? Bueno, y fe. Eso es la conversión. Arrepentimiento y fe, y una fe no estática, sino la fe del seguimiento, ¿verdad? La fe implica el seguimiento. Yo no sé por qué en algún momento se nos dio en la historia de hacer pelear fe y obras. No sé por qué hicimos eso, porque la verdad que no hay ninguna razón para hacerlo, ¿no? La fe y las obras es como ver a alguien caminando y preguntarle qué pierna va primero, o qué pierna es más importante. Qué sé yo, las necesito las dos para caminar. La fe sin obras es muerta, o sea, no existe, y las obras solas tampoco sirven para nada. Entonces, qué sé yo, si vos me preguntás con qué pierna hay que empezar, bueno, empezamos con la pierna de la fe, pero inmediatamente viene las obras y después sigue más fe y después las obras y fe y obras y fe. Y cuando estás caminando la vida cristiana, van juntas la fe y las obras, ¿no? No tenemos que dejarnos meter en esas dicotomías que no tienen sentido. Porque siempre nos perdemos algo cuando hacemos eso. Bueno, la gente, esto ya lo vimos la vez pasada, solamente quiero mirar el tema de la autoridad, ¿no? Acá ya estamos en Capernaum, en el día de Capernaum que vimos la semana pasada. Y bueno, como alguno de hecho mencionó la vez anterior, el tema de la exusía, ¿no? Esa es la palabra exusía, que significa autoridad. No es ni dunamis, que significa poder, ni kratos, que es el poder de coacción, el poder de los jueces. Porque poder puede tener cualquiera, pero de lo que se trata aquí es de tener autoridad. Y la pregunta que le hacen los religiosos es, nosotros tenemos la autoridad de Moisés, que viene de Dios. ¿A vos quién te firmó la autorización para hacer esto? Para tener autoridad, alguien te tiene que autorizar. Autorizo a mi hijo a concurrir a la excursión, si no el pibe no va. Bueno, la autoridad te la tienen que otorgar.
Y la pregunta que los vuelve locos a los escribas y a los religiosos de la época es: ¿de dónde saca la autoridad para esto? Hay dos opciones. O viene de Dios, cosa que es imposible, o viene del diablo. Entonces, como les decía antes, para los religiosos Jesús está endemoniado. Para su familia Jesús está loco. Y los discípulos no tienen ni idea quién es. Y así es que va a morir como muere un justo, injustamente y solo. Esa es la historia de Jesús, vista humanamente, ¿verdad? ¿Sí? Autoridad, es más importante la autoridad que el poder. Muy bien, esto es lo que hicimos la vez pasada. Ustedes se acordarán, seguramente ya hicieron un montón de cambios en su agenda. ¿Verdad que sí? Ok. Y vamos a dedicar el rato que nos queda para hablar de los milagros, que tenemos muchos, pero en este caso este milagro. Jesús y los marginados, le podríamos decir, que lo tenemos inmediatamente después de la agenda de Jesús, en el final del capítulo 1, del 40 al 45. ¿Sí? ¿Lo tienen ese texto? Ese episodio. A ver qué me dicen. Sí, Sí, sí. muy bien. Perfecto. Excelente. Bueno, ténganlo ahí. Bueno, igual acá lo estamos viendo. Vamos a leerlo rápidamente. Un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Jesús tuvo compasión de él, así que le extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, ya has quedado limpio. En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Enseguida Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia y le dijo: ten cuidado no decírselo a nadie. Más bien ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para que les sirva de testimonio. Pero una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares apartados. Pero aún así, de todas partes la gente acudía a él. Es un lindo encuentro del cual, bueno, de nuevo Marcos nos va a dar algún detalle aquí al finalizar el capítulo 1, ¿no? Porque antes nos había dicho que él sanó un montón. Bueno, te muestro uno, diría Marcos. Hay géneros literarios para contar las cosas, y en este caso estamos utilizando el género literario de contar un milagro. Cuando se quería contar un milagro en la antigüedad, el relato tenía que tener por lo menos estos 4 elementos. Se presenta una necesidad, se hace un pedido de ayuda a un taumaturgo, a un sanador, el taumaturgo interviene y luego se constata el milagro. Si tiene esos 4 elementos, se habla de un relato, de un típico relato de milagro. De hecho, nosotros vimos que este texto tiene esos 4 ingredientes. Sin embargo, es un relato de milagro, pero es mucho más que eso. ¿Es un relato de un milagro concreto de una persona concreta? Claro que sí, pero es mucho más que eso. Está utilizado ahí para decirnos mucho más que el milagro solamente. Entonces, comienza así: un leproso. Lo primero que tendríamos que saber es qué es un leproso, qué es la lepra. Para eso, bueno, ¿para qué le vamos a preguntar a otro teniendo el Levítico? Y ahí usan el libro del Levítico. Perdón, me expliqué mal. ¿Lo usan para otra cosa que no sea para que los pibes no se tatúen? Porque vieron que lo usamos para eso nomás, el libro del Levítico. Claro, cuando un pibe se quiere clavar un piercing o se quiere atravesar un hueso de pollo en la nariz, ¿viste? Nosotros decimos: no, mirá, acá dice el Levítico que no. Claro, corremos con la ventaja de que los pibes no leen el libro del Levítico. Esa es nuestra ventaja, porque el día que lo lean, nos van a decir: ok, yo no me clavo el hueso de pollo ni me pongo una rueda de tractor acá como expansor de la oreja, pero vos no te podés afeitar, no podés comer marisco y un montón de otras cosas, ¿no? Que también dice el libro de Levítico.
Así que yo diría que busquemos otro argumento en vez del libro del Levítico, porque eso un día nos va a salir el tiro por la culata. Y mire que si no se puede comer más marisco, yo apostato de la fe. Hasta ahí llego. No. Bueno, espero que si alguna vez alguno mira esta grabación entienda que es una broma, ¿no? Ok, no vamos a mirar el 13 y el 14, pero ahí está el contexto del libro, de lo que para el Levítico es un leproso. Solamente con un versículo nos vamos a dar cuenta de qué se trata esto. La persona leprosa y llegada se vestirá de andrajos y andará con la cabeza descubierta. Y cubriéndose la boca gritará, impuro, impuro. Mientras la llaga permanezca en él, será impuro y vivirá solo y fuera del campamento. Impuro. Decime leproso, decime enfermo, no me digas impuro. Impuro es una categoría teológica, es una categoría espiritual, no es una enfermedad, ¿viste? No sé, ¿se acuerdan cuando la gente al principio se enfermaba de SIDA, que le llamaban la peste rosa? Era un estigma tremendo, ¿no? Tal vez es lo que podríamos llegar a equiparar con, bueno, el COVID si ustedes quieren, pero no es lo mismo. Pero el SIDA en su momento, en sus inicios, se podría equiparar con lo que pasaba con una persona que tenía lepra, ¿no? Vos ibas con unas llagas, te salían una llaguita, unos granitos, alguna cosa en la piel, entonces ibas a ver al sacerdote. El sacerdote miraba con cara seria, el sacerdote miraba y te decía, vuelva en 7 días. Eran los peores 7 días de tu vida. Vos volvías a los 7 días y si la mancha se había profundizado, había cambiado de color, se había agrandado o algo así, te decretaban la impureza. Cartelito impuro, un cartelito de LEDs así grande que decía impuro y te pasaba eso que dice ahí. Entonces, también había impureza para la ropa, para las casas, ¿no? En el Levítico se habló de esto en víspera de cuando ellos iban a ir a tomar la tierra, Canaán. Si las casas tenían manchas de humedad, iba el sacerdote a tu casa, miraba y decía, vuelvo en 7 días. Otra vez, los peores 7 días de tu vida. Volvía el sacerdote y si la mancha se agrandó, qué sé yo, te demolían la casa, te quemaban la ropa, te quemaban todo. Era la modalidad para mantenerse puros, si no sos impuro. Hoy sabemos que en vez de llamar al pastor hay que llamar al plomero, ¿no? Si hay alguna mancha en la pared, pero bueno, en ese tiempo tenía que ver con este miedo a esta enfermedad tan estigmatizante. Entonces, el tipo tenía que vivir solo, o la mujer tenía que vivir solo, y pasabas a ser un zombie, un muerto viviente. Y con ese estigma social que no te permitía convivir, sino que tenías que estar apartado todo el tiempo. Era el símbolo, el leproso es el símbolo máximo de la exclusión social que había en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hay, digamos, de trasfondo detrás de esto? Bueno, lo que hay es el contexto teológico, es que Dios es santo y nosotros somos profanos, que Dios es puro y nosotros somos impuros. Eso es lo que hay detrás y por supuesto también hay reglas sanitarias, ¿no? Como pasa con el Levítico y demás. Ahora, este leproso que tenía prohibido se acerca a Jesús. ¿Y cómo se acerca a él? Bueno, cae de rodillas, le dice, si quieres puedes limpiarme. Nosotros a veces tendemos a hacer del leproso un héroe. Pensamos que es un ejemplo de oración, de piedad, un ejemplo misionero. La verdad es que el hombre no le dice ni hola a Jesús. No le da título, no dice hola, hijo del Altísimo, Quirio, hijo de David. Algo, ¿no? Nada, si quieres puedes. Esa es su apelación. Él ve a Jesús como un poder arbitrario. Como si de repente, che, pinta sanidad hoy, yo sé que vos venís sanando gente, pinta sanidad conmigo. Es un pedido igual, es un abordaje a Jesús igual al que se hacía con los dioses paganos, que se los veía como poderes caprichosos, poderes arbitrarios. Entonces, este no es un gran modo de acercarse a Jesús, así que no habría que, en principio, hacer del leproso un ejemplo. El ejemplo acá lo está dando Jesús, no el leproso.
Y bueno, ¿cómo responde Jesús a esto? A ver cómo vamos de hora. Vamos a tener que sanarlo rápido. Bueno, Jesús responde, en primer lugar, con un sentimiento, compasión. Splaginomai, se le revolvieron las tripas, las entrañas. Literalmente significa eso. En segundo lugar, Jesús contesta con una acción. Extiende su brazo y lo toca. Y con esa acción sintetiza toda la historia de la salvación. Con esa acción Jesús realiza un gesto profético que luego se va a planificar en la cruz, por supuesto, y más adelante. Realiza un gesto profético y une a Dios con los hombres, a lo puro con lo impuro, lo santo con lo profano, el cielo y la tierra. ¿Cuánto tiene que medir el brazo de Jesús para poder unir estas dos cosas? Este hombre no se toca, es intocable, mancha, destiñe, nadie lo toca. Sin embargo, Jesús de nuevo reinterpreta, o sea, con ese brazo tocándolo, derriba el corazón del Levítico. Si te gusta más, reinterpreta el Levítico. Trae a la luz su verdadero sentido. Extiende su brazo y lo toca. Con ese extender su brazo y tocarlo, ese es el resumen de la historia de la salvación. De eso se trata. De tal manera amó Dios al mundo que lo tocó a través del brazo de su Hijo y en el poder del Espíritu. De eso se trata. Ese gesto profético tiene un valor enorme y por eso está ahí en el capítulo 1, como diciendo, mira, te voy a contar, Jesús vino a hacer esto. Hizo un montón de milagros, pero en este se ve algo que va mucho más allá del milagro de sanidad en sí. Se ve qué es lo que vino a hacer. Esta es su misión. Jesús vino a estirar su brazo. Y si nosotros somos sus discípulos, tendríamos que estar dispuestos al que Él pueda usar nuestro brazo para seguir tocando al intocable, porque está lleno de intocables. Aquel que nadie quiere tocar, donde nadie quiere ir. No es solamente, bueno, si viene lo recibo. No. Hay una intencionalidad de extender el brazo para tocar al que nadie quiere tocar. En tercer lugar, bueno, Jesús también habló, quiero ser limpio, lo echó, le pidió que se fuera, y también le hizo una advertencia, no le digas a nadie, y dale tu ofrenda al sacerdote. O sea, dale tu ofrenda al sacerdote, porque el sacerdote tenía una lista negra con todos los impuros. Entonces, si vos te presentás delante de él y le das la ofrenda, primero te saca de la lista negra, por lo tanto vos podés resociabilizarte, que es una de las grandes cosas que el Evangelio quiere hacer, rehumanizar al ser humano enajenado por el pecado, rehumanizarlo, y que se despliegue todo el potencial humano tal como Dios lo soñó. Y darle tu ofrenda al sacerdote es darle la gloria a Dios, al Padre. Lo que Jesús quiere es que la gloria se la lleve el Padre. Y por último, la respuesta del ex leproso. Si vemos el versículo 38, Jesús había dicho que venía de orar y el Padre le había dicho hay que ir a otras aldeas. Bueno, Jesús le dice no digas nada y comenzó literalmente a publicarlo mucho, se convirtió en un hiperqueruso, así dice el texto, en un gran predicador. Le dijo que no diga nada y se contrató 2 horitas en enlace y empezó a divulgar lo que Jesús le dijo que no divulgue, ¿no? Tremendo desobediente, no es esa la explicación. Así que bueno, no tenemos que hacer del leproso un gran ejemplo de fe, ni de oración, ni de misión, sino para el punto clave de este relato es Jesús extendiendo su brazo para tocar al intocable. Y con eso unir el cielo y la tierra, lo puro y lo impuro, lo santo y lo
profano. De esa manera es una enorme evidencia de que el reino se ha acercado, evidentemente se ha acercado. Bien. Bien, hasta ahí llego yo. ¿Qué dicen? Excelente. Antes que podía haberle dicho de lejos Cesano, sin embargo lo tocó. ¿Perdón de nuevo? ¿Cómo? No, qué interesante que de lejos le podría haber dicho Cesano. Sin Tesano embargo, de palabra, claro. lo tocó. Sí, sí. Sí, podía haberle dicho, tomá tu vaso con agua y sanate, pero no, lo tocó. El tema es que nosotros queremos ser discípulos de él. Y la invitación sigue siendo la misma. Hay que estirar el brazo para tocar al intocable, ¿no? Vos estás en la escuela, siempre hay alguno, dos, tres pibes que nadie, o sea, que lo bulinean todo, que no hay... Bueno, vos sos cristiano en tu escuela, vos tenés que ir a buscarlo. No solamente aceptarlo en tu grupo, lo tenés que ir a buscar. Es más, a veces hasta tenés que pelear por él, ¿no? Es una actitud, es distinta la actitud. En la iglesia a veces pasa lo mismo, no debería, pero a veces pasa lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque, qué sé yo. No sé, a veces nos enamoramos de nuestra condición socioeconómica, cultural, etcétera, y bueno, pensamos que todos tienen que ser medio parecidos. Entonces, qué sé yo, planteamos una actividad, la actividad es, vamos a tener un retiro en el Caribe. Uy, che, pero mirá que un cuarto de la iglesia no va a poder pagar el pasaje al Caribe. Y bueno, sorry, ¿no? A veces somos medio elitistas, sin querer, obviamente, ¿no? Pero tenemos que tocar al intocable. Tenemos que estirar el brazo para tocar al intocable y arriesgarnos a mancharnos por hacer eso. Sí, a veces puede ser algo mucho más simple, como alguien que dejó de congregarse por X motivo y después dejamos de tenerlo Sí, en cuenta. por o X qué motivo sé yo. no, por X motivo no, porque tiene razones para no hacerlo. Claro, bueno, cosas Y que al que pasa cerca desconocemos, lo pica con esas razones y lo envenena con esas razones. claro, lo Eh, juzgamos, que no necesariamente tiene razón, pero son sus razones, ¿no? sí. Son sus razones. Es complicado eso. No Sí, puede ir por eso cualquiera ahí. a veces a la gente le cuesta volver. Exacto, por su orgullo. Y Por por su cómo orgullo, puede ser porque se dan recibido cuenta que también. se equivocaron, pero tendrían que admitirlo. Es como una segunda conversión casi. Claro, Delante de Dios no tienen problemas, pero delante de la gente sí, y hay muchos lugares donde cuando vos volvés así te lo hacen pagar también. claro. Así que, por ambas cosas, ¿no? Es cuestiones más bien de tipo social. Sí, sí, hay que... Bueno, yo, yo se lo he dicho a varios esto en su momento, que vos te vas a dar cuenta que te estás equivocando, pero tu orgullo no te va a dejar volver. Y no te deja. Y ya después te encerrás en tus razones y después con los años ya no se congregan más. Porque no encajan, algunos no encajan en ningún lado. No hay modo también, bueno. No se puede correr atrás de uno queriéndolo tocar si no quiere, ¿no? Y en esto entiendo que una clave es poder distinguir entre la oveja perdida y el hijo pródigo. La oveja perdida se perdió sin querer, hay que ir a buscarla. El hijo pródigo tomó la decisión de irse. A ese no se lo va a buscar. Hay que esperar que vuelva en sí. Si no, no tiene sentido. Es gastar pólvora en chimango, ¿puedo decir eso? Me fui muy atrás ahí, ¿no? Al campo te No fui. tiene sentido. Ceci, me parece que no se te escucha. No, No se escucha, te ¿no? veo que querés hacer una pregunta, pero no se te escucha. Sino que la escriba. No. No, ahí tampoco. Ahí se ve el techo, pero no se escucha. Ahí está pata para arriba. Haciendo la vertical tampoco. Claro. Auriculares puestos en el aparato, sacale los auriculares, ¿no? No, puedes No, pero escribirla escribí. en el chat. Escribirle Instalado. con el C.
Bueno, bien, ¿algo más? No, a mí lo que me llama la atención también la compasión de Jesús, que eso lo ves a lo largo de todo el texto de los evangelios, eh, esta compasión de Jesús para la gente específicamente que no eran, por ejemplo, como en este caso, que no eran judíos. O sea, la samaritana, ves todo el proceso que iba a esa gente que judío no se acercaba. Y extendía su mano a todos, hablaba, estaba con ellos constantemente, ¿viste? Entonces ahí te das cuenta que el brazo extendido de Dios no era solo para los judíos, sino que era para los gentiles también. Bueno, el próximo domingo vamos a hablar, entre otras cosas, cómo Jesús hace esto parecido con un endemoniado en un lugar que no es un lugar judío, ¿no? En la Decápolis. Vamos a ver cómo lo hace con una mujer que tiene hemorragias, cómo sigue la misma línea, ¿no? La misma idea. Bueno, Ceci, después Ahí le vemos los podemos, dedos, podés pasar los la dedos de pregunta, en todo Cecilia caso se están anudando. se la pasamos a Fernando, pues seguimos sin escucharte, ya son más de las 6 y tenemos que liberarlo a Fernando que tiene otro compromiso ahora. Una vez más, Fernando, muchas gracias. No, a ustedes. Gracias a todos. Y nos vemos dentro de un rato. Bueno, no nos vemos la reunión por YouTube. Ahí está. Para la Aprovecho próxima, para, entonces, Marcos 4. Nos aprovecho hacemos un para, pequeño salto, ¿sí? Marcos 4. Marcos 4 y 5. aprovecho Marcos 4 para la próxima. Volvemos, 4 y dos 5. anuncios hago. Fernando, volvemos a leer el Evangelio de Marcos Sí, claro. esta semana, por Sí. segunda vez. Y Profundizamos en los presente que- 4. Profundizamos en los 4 milagros a partir de cuando Jesús calma la tempestad. ¿Sí? Jesús calma la tempestad, después cruza la otra orilla y va a liberar a un endemoniado. Después va a sanar a una mujer con hemorragias y después va a levantar a resucitar a la hija de Jairo. Tenemos 4 milagros uno al lado del otro que muestran cómo el poder de Jesús va creciendo, ¿no? Muestra el poder de Jesús sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre las enfermedades y sobre la muerte. Bien, Es interesante. la manera de vehiculizar el reino. Ujú. En el capítulo 4, casi completo, no todo, pero casi completo, tenemos el reino en palabras. Ahí vamos a tener parábolas. Desde el final del 4 y todo el 5 tenemos el reino en poder, a través de 4 milagros. Esa es la idea de Marcos. Bien, bien. Bien, entonces Cecilia, a ver si escribiste. No pusiste nada. No. Ok. Aprovecho a hacer un anuncio que no tiene que ver con esto. La reunión el domingo que viene va a ser presencial. Nos han autorizado a abrir la puerta de la iglesia, así que prepárense. Preparémonos. Ya estamos, ¿no? Para eso. Sí. Ahora, sí, ¿qué? vamos a- ¿Desapareció la pandemia así de un día para el otro? ¿No es raro? Listo. Sin barbijo, sin nada. No, mentira. Con todos los recaudos que corresponden. Sí. Sí. Nos vamos a tener que Raro. anotar, poquita gente, todos separados, pero bueno, Sí. ya se habilitó. Y hay vacunas para todos. Debe haber alguna elección seguramente este año. Ponele. Tendré que pegar. Pan y circo. Pan y circo. Pan y circo. Bueno. Gente, Bueno. Que Dios Bueno, bendiga. La gracias, próxima Fer. seguimos. Bendiciones. Gracias. gracias. Muy bueno. Nos vemos. Vos y tus preguntas, mandalas antes, así venimos más preparados. No, la idea es que no se preparen. Si no me van a poder contestar. Nos vemos. Chao. Cariños Gracias. a todos. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos. Chao, gracias. Besos a todos. Chao, gracias. Chao, Rubén. Chao, Rosita. Chao, chicos, a todos. Besos. Chao, Adri. Chao, Chao, chao. chao. Cuídense mucho. Igualmente.